traigo a continuación un problema de un circuito eléctrico en conexión mixta, donde mezclamos serie y paralelo. Antes de ver este vídeo, recomiendo que si no estáis familiarizados, pues entréis en el canal, en el blog, en el canal aprendo.blogspot, y o bien por fecha o por el buscador de palabras aquí a la derecha, aquí, pues buscáis estos dos vídeos: un circuito eléctrico serie y un circuito eléctrico paralelo. Una vez que sepáis resolver el serie y el paralelo, pues podréis resolver el mixto. En este circuito que tenéis aquí, tenemos aquí R3 y R4 que están en serie. Estas dos las asociaremos en serie para obtener una R'. Estas tres, R2, R' y R5, que están en paralelo, las asociaremos las tres para obtener una R segunda. Y R1 y R segunda pues las asociaremos para obtener la resistencia equivalente. Seguiremos estos pasos para hallar la R equivalente y después volveremos hacia atrás hallando todos los valores de tensión, intensidad e incluso potencia. Bueno, para hallar la resistencia equivalente con estos datos que tenéis aquí, fuente de alimentación 4,5 voltios y estos valores para la resistencia. Como decíamos, primero asociamos estas dos que están en serie, las sumamos y tenemos 8 ohmios. Después estas tres en paralelo, la hacemos por la fórmula que ya conocemos y tenemos una que vale 1,38 ohmios. Y por último, R1 con la R segunda, que era la de los paralelos, pues nos da una suma de 2,58 ohmios. Ahora, una vez que tenemos el circuito con la resistencia equivalente, la caída de tensión que cae aquí es la misma que nos da la fuente de alimentación, por lo tanto 4,5 voltios. Vamos a calcular la intensidad total por la ley de Ohm dividiendo V entre R y nos da 1,74 amperios. Aprovechamos ya y calculamos la potencia. 4,5 voltios por la intensidad, 1,74 amperios, tenemos 7,83 vatios. Ahora vamos a ir deshaciendo el circuito, lo que hemos hecho. De aquí vamos a volver al de aquí arriba, ¿veis? Lo tengo aquí pintado otra vez. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que la intensidad es la misma. La intensidad que pasa por R1 lo tenéis puesto aquí. La intensidad total es la misma que de R1 y la misma que R segunda, por lo tanto 1,74 amperios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la tensión de la fuente de alimentación se reparte en estas dos, pero se reparte de manera proporcional al valor. ¿Veis? Directamente proporcional en este caso. Pues tendremos la intensidad por R1 con la ley de Ohm, V es igual a I por R, y V de la caída de tensión en la R segunda será la intensidad total por el valor de esa resistencia, que era 1,38 que habíamos calculado antes. Si comprobáis la suma de estas dos caídas de tensiones, nos dan los 4,5 voltios que tenemos en la fuente de alimentación. Voy a calcular aquí solo la potencia de la resistencia R1, no me interesa esta, aunque podría hacerlo para obtener valores a través de las potencias, pero vamos a utilizar básicamente la ley de Ohm para resolver el circuito. Por lo tanto, tenemos aquí 2,1 voltios por 1,74 amperios en la de R1. No voy a calcular esta como he dicho antes. Tenemos 3,65 vatios. Continuamos. Vamos deshaciendo el circuito y ahora la R segunda la volvemos a deshacer en estas tres: R2, R5 y la R'. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la caída de tensión de la fuente de alimentación se repartía entre R1 y entre estas tres, digamos. Pues la caída de tensión que le cae a estas tres, lo pongo aquí, la caída de tensión de R2 es igual que la de R', igual que la de R5, igual que la de R segunda que habíamos calculado antes, es decir, 2,4 voltios. ¿Qué es lo que tienen diferentes en paralelo? Las intensidades. La intensidad total se separa aquí entre ramas y se vuelve a unir. Por lo tanto, podemos reflejar como la suma de las tres. Para calcular cada una de ellas, pues simplemente la idea V partido por R. Los 2,4 voltios, que es la misma, dividido entre cada uno de los valores de la resistencia. Como veis aquí, siempre es inversamente proporcional, por lo tanto, la resistencia que tiene mayor valor tendrá una intensidad menor. Y la que tiene menor valor, la resistencia, la intensidad es mayor. ¿Vale? Si sumáis estas tres, pues da 1,74, que es la intensidad total. Voy a calcular la potencia de R2 y de R5. Esta no, porque esta se divide en dos. Por lo tanto, será V por I y tenemos 2,4 voltios por la intensidad que hemos calculado aquí, 2,64 y 0,84 vatios. Para terminar, esta R' he resumido para no dibujar otra vez el circuito, la dividimos en dos, R3 y R4. La intensidad de R3 es la misma que la de R4 y la misma que la resistencia R', es decir, habíamos calculado que eran 0,3 amperios. Por lo tanto, lo que tienen diferente al estar en serie es la caída de tensión. La caída de tensión que había aquí, recordad que eran 2,4, se va a repartir en estas dos. Por lo tanto, la calculamos con I por R, por la ley de Ohm.
0,3 amperios por el valor de cada una de las resistencias. En este caso la tensión y la resistencia son directamente proporcionales. Mayor valor, mayor caída de tensión. ¿Veis? Calculamos ya por último las dos potencias, V por I, y tenemos 0,99 por 0,3, 0,3 vatios y 0,42 vatios. Como tabla de resumen del circuito tenéis todos los valores de la resistencia, incluido el equivalente, las caídas de tensión, que en este caso la que se suma sería la que cae en R1 más la que cae en R2, o la que cae en R1 más la que cae en R5, o la que cae en R1 más la que cae en estas dos. Todas esas sumas que he dicho dan 4,5 voltios. En cuanto a la intensidad total, la de R1 es esta, o lo que es lo mismo sumando esta más una de estas dos más esta, ¿vale? Y en cuanto a las potencias, si sumamos todas estas 5, nos da los 7,83 que consume la potencia equivalente. La resistencia equivalente, perdón. Con esto terminamos el circuito, espero haberos ayudado. Un saludo y hasta pronto.